no tenemos ninguna discrepancia en cuanto a la cuestión energética, en particular en lo relacionado con el petróleo, porque en el tratado se establece que el petróleo es de la nación, es de México, de todos los mexicanos, y no está sujeto a ningún acuerdo, a ninguna negociación con ningún país extranjero. Es un recurso de nuestra nación para beneficio de los mexicanos. Ahí no tenemos diferencias. Ahora solo existe una consulta que puede llevar a paneles, a un tribunal, por el maíz transgénico, o para que no se sientan ofendidos los que opinan de otra manera, el maíz que presuntamente es transgénico. Nosotros decidimos que ese maíz de importación, maíz por lo general amarillo, que no se utilice en México para consumo doméstico. Nosotros tenemos una gran variedad de maíces nativos. No hay que olvidar que el maíz es originario de México, esa planta bendita que se da en todo el territorio nacional y en todos los climas, en la costa, en los valles, en la sierra, que es el sustento principal de nuestro pueblo. Sin maíz no hay país. Entonces, nosotros estamos obligados a cuidar esas variedades de maíz originarias de México, el maíz nativo. Y por eso se decide que solo se utilice en la alimentación de los mexicanos el maíz blanco. Y México es autosuficiente en la producción de maíz blanco. O sea, no necesitamos importar maíz para consumo doméstico. Se importa maíz porque no somos autosuficientes para forraje, para alimentación de aves, de cerdos. Eso no se prohíbe, se está importando maíz amarillo, que se considera por algunos maíz transgénico. Entonces, el acuerdo que nosotros tomamos es no utilizar ese maíz para consumo doméstico, sino utilizar maíz blanco. Y por eso se inconformaron los productores de maíz importadores de Estados Unidos y presentaron a través de su gobierno esta protesta. Y nosotros aceptamos que se investigue sobre este asunto, porque ellos sostienen que no es dañino el maíz transgénico. Y hay la opinión de
científicos, investigadores mexicanos, contraria, en el sentido de que sí daña la salud, que puede resultar dañino ese maíz a la salud y que se necesita hacer una investigación seria, a fondo, para resolver de una vez por todas si es dañino o no ese maíz amarillo o presuntamente transgénico. Nosotros ya empezamos a hacer esa investigación con un grupo de científicos del CONACYT y les estamos proponiendo, desde antes de que presentaran su queja, les propusimos, yo personalmente le dije al secretario de Agricultura de Estados Unidos que se formaran grupos de trabajo para llevar a cabo una investigación, porque esto, si se demuestra de que el maíz transgénico daña la salud, pues no solo afecta a México, afecta a consumidores de Estados Unidos y afecta pues a consumidores de otros países. Y por encima del interés económico y por encima, desde luego, del interés de lucro, debe estar la protección de la salud de los pueblos, no solo de los mexicanos, sino estadounidenses y de todos los pueblos. ¿Cómo vamos a estar comiendo veneno? ¿Cómo vamos a estar ingiriendo químicos dañinos? ¿Por qué? ¿Nada más por el negocio? Entonces, ¿es más importante el dinero, vale más el dinero que la salud? Yo digo que no. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora. En el caso del petróleo no, porque fíjense que cuando estábamos de observadores en la negociación del tratado, nosotros nos opusimos a que se estableciera un capítulo completo en donde se comprometía nuestro petróleo en el tratado comercial. Y ya habían negociado con el gobierno anterior de México ese capítulo. Estamos nosotros entrando, yo era presidente electo, y me opuse. Como todavía tenía que pasar el tratado por el acuerdo del Senado, y ya para entonces ya íbamos a estar en la presidencia, ya iba yo a estar como presidente constitucional, pues les dije de que no íbamos nosotros a aceptar eso, que no aceptábamos ese capítulo. Creo que es el capítulo 9 del tratado. Y era así lo que ya habían negociado, que consideramos afectaba nuestra soberanía. Y dijimos que no íbamos a aprobar el tratado. Entonces se generó una situación delicada, como una semana, 10 días, amenazas como siempre, ¿no? De que se iban a romper las relaciones, que iba a haber devaluación, fuga de capital.
muchas cosas en contra si no aceptábamos. Y dijimos, no aceptamos. Se rompieron las pláticas. Y nadie se atrevía a irle a decir al presidente Trump de que se habían suspendido las pláticas. Nadie se atrevía porque pues pensaban que la reacción del presidente iba a ser muy fuerte. No, le dijeron después de 8 días, 10 días, le informaron de que estaban suspendidas las pláticas porque nosotros no aceptábamos el capítulo sobre el petróleo. Y la respuesta del presidente Trump fue, bueno, preguntó, ¿y qué opina? ¿Y qué es lo que ellos quieren? Pues que no se incluya el capítulo que están proponiendo, pues un párrafo que dice que el petróleo es de los mexicanos y que no está sujeto a ningún acuerdo económico o comercial. Y dijo el presidente Trump, háganle caso, que quede eso. Son de las cosas que suceden porque se piensa, ¿no?, que la relación con el presidente Trump era difícil, pues sí, pero logramos avanzar, nos entendimos. Y con el presidente Biden también. Él es muy respetuoso, el presidente Biden, pero hemos tenido la suerte de que los dos presidentes con los que hemos tratado han respetado la soberanía de México